Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Arodit, Carolina, Alejandro y yo, Patricia, vamos a exponer los temas de factor gravimétrico y peso fórmula. Espero sea de su agrado. Para poder comprender la definición de factor gravimétrico, me gustaría primero definir gravimetría. El análisis gravimétrico o gravimetría consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida que sea susceptible de pesarse. Ahora sí, vamos a definir factor gravimétrico. Tenemos que tener en cuenta que el factor gravimétrico puede calcular el peso de la sustancia que se requiere analizar. Ahora sí, esto puede definirse como la relación del peso de dos sustancias que están en proporción estequiométrica. Esto quiere decir que el peso de la sustancia que buscamos es equivalente al peso unitario de una de las sustancias dadas. Vamos a pasar a sus aplicaciones. Estas se pueden clasificar en 4 grupos: reducción a metal, formación de óxidos, formación de sales y uso de precipitantes orgánicos. Para que quede súper claro qué es un factor gravimétrico, vamos a realizar un ejemplo. Ahora les daré una breve explicación de cómo se representa un factor gravimétrico. Nuestro factor gravimétrico, también abreviado FG, nos puede ayudar a calcular el peso de la sustancia que se requiere analizar directamente, esto es nuestro analito. A continuación les presento una serie de pasos a seguir para la representación de este factor. Se obtiene de la relación que hay entre el peso atómico molecular o fórmula de la sustancia buscada, que es el analito, y el peso molecular o peso fórmula de la sustancia obtenida en el análisis, esto es el precipitado. El factor gravimétrico se representa mediante una fracción para hacer las relaciones de nuestros pesos moleculares, en el cual se representan con los siguientes valores. El peso molecular del analito en el cual se está haciendo el factor gravimétrico va en la parte del numerador y el peso molecular de nuestro precipitado o sustancia pesada va en la parte del denominador para así poder obtener la relación de factor gravimétrico. Tenemos un punto muy importante. Este último nos dice que debemos tener en cuenta que el número de átomos o moléculas que aparecen en nuestra fracción, tanto numerador como en denominador, deben ser equivalentes químicamente. ¿Qué quiere decir esto? La representación de nuestros valores deben contener las mismas unidades. A continuación tenemos un ejemplo de la aplicación de nuestro factor gravimétrico. ¿Cuál es el factor gravimétrico de la relación de cloruro de plata y cloro? La pregunta es, ¿cuál es el factor gravimétrico del cloro dentro de nuestro precipitado cloruro de plata? Siguiendo la serie de pasos, tenemos que el factor gravimétrico es el peso molecular del cloro sobre el peso molecular del cloruro de plata. Al sustituir los valores, tenemos 35.5 gramos mol de cloro sobre 143.34 gramos mol de cloruro de plata. Esto nos da una resultante de 0.2477 como nuestro factor gravimétrico. Se puede observar que el factor gravimétrico no contiene unidades. Por eso es bastante importante el seguimiento del último punto, ya que al tener las mismas unidades tanto en numerador como en denominador, estas se cancelan, dejando un factor adimensional. Mi nombre es Alejandro Serrano y en este momento yo les voy a hablar acerca de peso fórmula. Es interesante hablar acerca de el concepto de peso fórmula debido a que este mismo concepto, pues bueno,
engloba algunos otros conceptos que ya deberíamos de conocer dentro de la química, como lo sería la masa molar, en el mismo caso la masa fórmula y el volumen molar. Es interesante conocer este tipo de conceptos, ya que esto nos ayudará muchísimo a tener la facilidad en cuanto a los datos que nos brindan en cada una de nuestras problemáticas o ecuaciones, para poder llegar a una resolución. Entonces, en síntesis, el peso fórmula es la suma de los pesos atómicos en gramos para cada elemento en una fórmula química, constando cada uno el número de veces que aparece en la misma. Suena un poquito revoltoso, pero vamos a verlo directamente con un ejemplo. En esta ocasión tengo el ácido sulfúrico, que pues bueno, nos presenta dos átomos de el peso atómico en cuanto al hidrógeno, más un átomo del peso atómico del azufre y 4 veces el peso atómico de el caso del oxígeno. Entonces, como lo podemos notar, tenemos 2 veces 1 gramo más 32 gramos más 4 veces 16 gramos. Eso nos daría un resultado de 98. Para que se entienda un poquito más, podemos considerar que el número de átomos de la fórmula por el peso atómico va a dar igual a el peso total de cada uno de los elementos. Podemos revisarlo de la misma manera en el siguiente ejemplo y pues bueno, nos puede quedar un poquito más claro. Por mi parte sería todo y nos quedamos con mis compañeros. Como ejemplo tenemos calcular el peso fórmula de sacarosa. Bien observamos que necesitamos de número de átomos en la fórmula por el peso atómico en gramos. Esto será igual a peso total de cada elemento en gramos. Aquí tenemos ya desglosada nuestra fórmula, que tenemos un valor de número de átomos de carbono de 12, en hidrógeno de 22 y en oxígeno de 11. Como bien observamos, es de nuestra fórmula de sacarosa, donde obtuvimos los números de átomos. Esto se multiplicará por el peso atómico. De cada elemento. Así obtendremos nuestro peso total de cada uno. Los sumaremos para tener nuestro total y sea nuestro resultado de peso fórmula. En este caso, nuestro peso total, ya sumando el peso total de cada uno, sería de 342.2948 gramos sobre mol, como nos lo pide la fórmula.